Bueno, ahora vamos a abordar en otra parte el laboratorio y diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico. Les repito, está pensado no tanto para dar como una cátedra magistral, sino entender dónde podemos nosotros incidir o sospechar a esta enfermedad. Como ya habíamos visto y hemos visto, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son múltiples. El problema aquí es, ¿y por dónde empezamos? Llega un paciente con alguna molestia, y algunos que han tomado clases conmigo, les comento, bueno, llega una paciente que está con el abdomen globoso, patea, tiene latido cardíaco, pues creo que no llega a consulta por artritis, no viene quejándose de dolor articular, pues viene probablemente por la evaluación de un embarazo. ¿Sí me explico? ¿Por qué les platico esto? No podemos, ahora que ya venimos a una plática, ya vemos que es el lupus, ahora todo, absolutamente todo lo que pasa por la calle es un lupus, es una enfermedad rara, no es muy frecuente, entonces hay algunas características clínicas que nos hacen sospechar de esta enfermedad. Ya ustedes, el doctor García les mostró cuáles son algunas manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Hacer una adecuada historia clínica. La historia clínica en lupus es muy importante, pero tiene que ver con ser muy detallista. Siempre bromeamos entre los reumatólogos que nos encanta el chisme reumatológico. Usted venga y platíqueme absolutamente todo de cuando usted siente que empezó con el malestar que viene. Vamos a poner un ejemplo. Tiene dolor articular. Ok, ¿desde cuándo empezó? Empecé ayer. ¿Está segura que es la primera vez que le ha pasado? No, es que esto me pasa cada año. Ok, ¿le pasa cada año? ¿En qué año empezó? En el 2006. ¿Cómo empezó en el 2006? Me dolía. Después, ¿qué pasó? ¿Cuándo se le inflamó? ¿Cuáles fueron las molestias? ¿Qué pasó después? Me dieron tratamiento. ¿Qué tratamiento? ¿Le mejoró? ¿Sí? ¿No? Y así poco a poco ir encontrando el padecimiento actual. Algo también muy importante para nosotros son los antecedentes ginecobstétricos. Ya comentaban que, por ejemplo, las pérdidas gestacionales son bastante frecuentes en las pacientes con lupus no evaluado, no diagnosticado y no tratado. Por lo cual, el hacer una adecuada historia clínica nos puede ayudar a esta evaluación. Antecedentes ginecobstétricos, cuántas gestas, he tenido 5 pérdidas gestacionales, no es normal. Algo está pasando, por lo cual ha tenido esas pérdidas gestacionales. Por ahí podría ser un indicio de este tipo de enfermedad. Doctora, he tenido pérdidas gestacionales y además tuve un derrame en el corazón. ¿Se dan cuenta que ya suena a otra cosa? Ok, podría ser parte del mismo cuadro. Uno. La otra parte podrían ser, por ejemplo, transfusiones. Es muy común que digan, ¿la transfundieron? Sí. Ok, ¿cuántas transfusiones tiene? 4. ¿Cuántos años tiene? 25. Lleva 4 transfusiones en los 25 años. ¿Qué edad tienen ustedes y cuántas transfusiones llevan ustedes? No, ninguna. Ok, quiere decir que algo no es normal. ¿Y por qué la transfundieron? Ok, es que me puse amarilla. Probablemente tuvo una anemia hemolítica, en ese caso, que requirió transfusiones. Esto es importante, ¿por qué? Porque una anemia hemolítica puede ser una manifestación inicial de la enfermedad. Otra cosa también muy importante, que ya habían comentado, por ejemplo, un inicio con afección articular. Puede llegar una paciente que tiene un diagnóstico de artritis reumatoide, pero que se sale, tiene mucho para artritis reumatoide. Es el típico que dicen que sí tienes artritis reumatoide, sí tienes artritis, porque recuerden que la artritis es la inflamación de la articulación. Sí tienes artritis reumatoide, pero tienes más que artritis reumatoide, eres mucho para artritis reumatoide. ¿Ok? Generalmente decimos esto, es que tienen demasiadas manifestaciones clínicas como para hacer una artritis reumatoide pura. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les comentábamos, los síntomas generales, como fiebre, fatiga, la mayor parte de las enfermedades, sean crónicas o no, causan estos síntomas, pérdida de cabello de manera habitual, o alopecia no cicatrizal, las úlceras, el dolor, inflamación de las articulaciones, cansancio excesivo, pérdida de peso, también son manifestaciones clínicas muy iniciales. Después, aquí es muy importante y vamos a tratar de que ustedes puedan ver esto que me parece crucial, que son los autoanticuerpos.
Los autoanticuerpos son una sustancia que nosotros evaluamos en nuestra sangre, que son marcadores de autoinmunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una sustancia a la cual ataco. En el caso de los pacientes con lupus, atacamos algo que se llaman, o que son anticuerpos que se encuentran dentro del lupus, anticuerpos antinucleares. Y aquí viene la parte difícil del diagnóstico, porque si todos pensamos en lo siguiente, si son tan floridas las manifestaciones, si traen ese rash de mariposa o esas alas de mariposa tan habituales, traen el derrame y así se presentan, ¿por qué no los diagnosticamos? No, generalmente es una manifestación clínica, un derrame pleural en una paciente joven que se le está buscando la causa, a los cuales hay que hacerle estos anticuerpos. En el 2019 se crean unos nuevos criterios clasificatorios para el diagnóstico de la enfermedad y empiezan a decir todo aquel paciente que sospeche y que le hagas anticuerpos antinucleares y estos salgan positivos, debes de evaluar siempre el lupus. Antes era al revés, tenías una manifestación muy característica, entonces le pedías, aquí es sospechas, por cualquier cosa te suena que pueda ser lupus, haz los anticuerpos y a partir de ahí podemos ayudar a diagnosticar, por lo que ya habían comentado, los diagnósticos muy tempranos, lo que deberían de ser así. Estos anticuerpos antinucleares hay que tomarlos con muchísima reserva, porque aproximadamente hasta el 10% de la población sana puede tener o podemos tener los autoanticuerpos o este tipo de autoanticuerpos, los anticuerpos antinucleares positivos. Esto es muy importante porque no quiere decir que una persona que vaya por la calle, que por alguna razón se hizo los anticuerpos antinucleares y estos salen positivos, quiere decir forzosamente que tiene lupus. El lupus son un grupo de criterios, un grupo de síntomas y estudios de laboratorio que deben de estar anormales. Entonces, otra vez, los anticuerpos antinucleares pueden estar hasta más o menos el 10% de la población sana. ¿Cuándo se ven más aumentados? Cuando hay cambios en la inmunidad. ¿Cuándo tenemos cambios en la inmunidad? Los tenemos habitualmente cuando nos volvemos mayores, en pacientes postmenopáusicas, en pacientes muy grandes de edad muy avanzada que han perdido esa tolerancia inmune. ¿Qué quiere decir? Que ya su cuerpo está tratando de dar como una buena regulación a su propio sistema inmune. O por ejemplo, en pacientes que tengan infecciones muy graves, pacientes que están en terapia intensiva, pueden hacer reacciones autoinmunes sin ser la enfermedad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los diagnósticos. Otra parte serían los anticuerpos anti-DNA. Estos anticuerpos anti-DNA son un grupo también de anticuerpos, si ustedes recuerdan que el DNA se encuentra en todas las células, los cuales son los más característicos de la enfermedad. Desafortunadamente no en todos los pacientes se encuentran estos anticuerpos positivos, pero cuando estos se encuentran positivos nos marca ya casi por seguro que esta enfermedad es un lupus. Entonces también nos puede apoyar. Existen otras sustancias como complemento, ustedes recuerdan, el complemento o la cascada del complemento nos ayuda a la inflamación. Los pacientes que tienen lupus, al haber más inflamación, empiezan a consumir o a comerse ese complemento para atacar a su propia célula. ¿Está mal? Lo sé, sí sabemos que está mal, no debería ser así, pero eso dentro de todo el problema que desencadenan, lo realizan de esta forma. Y entonces, ¿qué hace? El complemento empieza a disminuir. Entonces, podemos saber que existen algunos anticuerpos muy característicos de la enfermedad. Otro tipo de autoanticuerpos son los anticuerpos anti-SM o anti-SMIT. Estos anticuerpos tampoco se presentan en una gran cantidad de pacientes, pero al igual que los anti-DNA, son muy específicos de la enfermedad. Si estos salen positivos, la enfermedad se llama lupus eritematoso sistémico. Ya tenemos el diagnóstico de esta enfermedad. Otros autoanticuerpos que están asociados también a otro tipo de enfermedades, como lo es los anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos, y si ustedes recuerdan, en la membrana de las plaquetas se encuentran fosfolípidos, lo que hacen es atacar estas plaquetas o que se vuelvan más
pegajosas de alguna forma y empiecen a formar coágulos. Estos coágulos lo que nos llevan es obviamente a trombosis, que pueden ser en pulmón, riñón, corazón, cerebro y donde ustedes quieran, pero además también son los que nos producen habitualmente las pérdidas gestacionales, las pérdidas de los bebés. Por lo cual son parte también de la misma enfermedad o pueden estar aunados con otra enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido. Algo importante también aquí es la evaluación ya de cada una de las manifestaciones clínicas que va a tener estos pacientes. No les podría decir, en el panel reumatológico para lupus tenemos tales estudios, no existe un panel. El panel se hace para cuando no sé qué hacer y de repente hago todo, a ver qué cae, a ver qué sale. No puedo someter a un paciente a saber qué pasa, qué cae o qué sale. Necesito saber qué molestia tiene. Por ejemplo, la radiografía, pues van, piden que le tomen una radiografía de manos, no tengo ningún problema, la radiación es poca, evalúo cómo están las articulaciones, si están inflamadas, si están erosionadas. También puedo hacer una radiografía de tórax, donde puedo ver derrames, por ejemplo, aquí derrames pleurales, o una pericarditis también. Esto es muy importante para los pacientes, ya lo comentaba en el caso del doctor Mario, de esta cuestión del derrame pericárdico o el derrame pleural. Si la paciente uno la ve y ve que tiene en general dolor articular, ya la revisamos, le hicimos una exploración, no tiene disminución de la saturación, se siente en general bien, no se fatiga fácilmente, no tiene disnea, bueno, podríamos evitar el realizarle una radiografía si no es necesario en el momento. Como diagnóstico inicial, sí podemos hacerlo porque hay que ver qué órganos está afectando, pero para seguimiento podríamos evitar estar sometiendo a la paciente a tanta radiación. Los laboratorios que se van a hacer una citometría hemática, que es lo más habitual. En la citometría hemática, si ustedes recuerdan, la biometría hemática, lo que podemos ver es la sangre, ver tanto si hay, por ejemplo, anemia, que lo más habitual es que sea una anemia de trastornos crónicos. La anemia de trastornos crónicos tiene más que ver con la cantidad de sustancias inflamatorias que se van a secretar, como las famosas interleucinas, que esa es como el porqué de que se presenta esta anemia. La anemia hemolítica autoinmune, que es grave, quiere decir que yo estoy destruyendo a mis propios eritrocitos, habitualmente me pongo amarillo como pollito. Los glóbulos blancos bajos, leucopenia, dentro de las cuales existen unas células que se llaman linfocitos, y también se tiene linfopenia o plaquetas bajas o trombocitopenia. La evaluación hematológica es crucial para los pacientes con lupus. Más o menos el 80-90% tiene alguna de todas estas alteraciones, ya sea al inicio o en la evaluación habitual de estos pacientes. La función renal necesaria en la primera consulta es obligatoria. Más o menos un 40% de los lupus graves, o sea, no este lupus minor que comentaba el doctor Mario, o sea, este lupus chiquitito, lupus que es muy articular, pero en el lupus grave, en el lupus con manifestaciones bastante importantes, hasta el 40% van a presentar algún grado de actividad renal, ya sea solo con tirar proteínas, que sería como la fase medio inicial, si queremos ponerlo de alguna forma, pero también tirando glóbulos blancos, tirando sangre, o proteínas. Ahora, esto nosotros evaluamos no solo a la pipí, sino también evaluamos la creatinina o las sustancias que nos pueden intoxicar y que nos pueden llevar a una diálisis. Entonces vean cómo esto es tan importante en la primera evaluación. Sabiendo que en la primera evaluación esto no sucedió, entonces podemos ir haciendo estos estudios cada 6 meses, dependiendo de la agresividad de la enfermedad. Otra vez, en una paciente que solo tiene un poco de dolor articular, en general se ve bien, ha tomado bien el medicamento, oye, ¿cómo te sientes? No, me he sentido muy bien, ok. Entonces lo habitual es que se manden cada 6 meses estos estudios. Un examen de pipí no nos causa tanto problema, pero de repente algún otro estudio, como por ejemplo una biopsia renal que vamos a ver más adelante,
sí podría ya darnos complicaciones propias. Solo en caso de que haya afección en el riñón, entonces pensaríamos hacer un estudio mucho más profundo. El electrocardiograma también se puede utilizar en estos pacientes, ya sea un electrocardiograma o un ecocardiograma, donde nosotros podemos visualizar las características por dentro del corazón, si queremos llamarlo así, y también la actividad eléctrica del corazón. La afección cardiovascular de los pacientes con lupus puede llegar a ser muy importante, hasta un 50% de estos pacientes. Podemos hacer otro tipo de estudios, pueden haber también no solo afección de las articulaciones, también afección a nivel del músculo, y el músculo de repente es muy difícil de evaluar porque para que yo me pueda sentar o levantar de una silla requiero no solo el aparato locomotor, pero no solo necesito la articulación, sino también el músculo y la integridad del mismo. El pedirle a un paciente, oye, por favor, siéntate o párate, y que no pueda hacerlo de manera concreta, no sabría a veces distinguir si es netamente de la articulación o realmente ya tiene un compromiso a nivel del nervio, por ejemplo, o a nivel muscular. Para eso se utiliza la electromiografía. La electromiografía, desafortunadamente, es un método invasivo de evaluación de las corrientes eléctricas del nervio y del músculo, y hacen o ponen unas agujitas, aquí las pueden ver, ponen unas agujitas como si fuera acupuntura, algo así como una acupuntura, y evalúan esa actividad eléctrica. Es molesto, para el paciente es molesto. Otra vez, si nosotros no sabemos qué tiene el paciente, pues le vamos a picar todo el cuerpo. Primero, es caro, es desagradable, tiene que saber interpretar la persona que lo realiza, entonces no es tan sencillo el mandar estudios ya mucho más invasivos. Por eso tenemos siempre que evaluar al paciente con la historia clínica. La biopsia renal, también muy importante, es lo que les comentaba. No es que un paciente llegue y me diga, hola, soy fulanita y voy a evaluarla, ok, muy bien, voy a evaluar su lupus, voy a evaluar qué manifestaciones clínicas tiene y si realmente tiene lupus o no, ya lo diagnostiqué, ok, se va a biopsia renal. La biopsia renal es la toma de un fragmento de riñón, riñón, donde ustedes pueden observar muy bien cómo tomamos un pedacito y este pedacito se manda a patología. Las complicaciones de una biopsia renal pueden ser sangrado, pueden ser pérdida de la función, pueden terminar en una nefrectomía o muerte. Si ustedes se dan cuenta, no es cualquier estudio, ok, mandan a hacer una biopsia renal, solo estará indicado en pacientes que no han mejorado con el tratamiento, pacientes que sospechamos que la enfermedad renal va a ser agresiva y hay que, por ejemplo, pasarlo a medicamentos muy agresivos como quimioterapias. Entonces, en esos pacientes estará siempre la biopsia renal. Bien, ahora, la biopsia de piel. La biopsia de piel también es necesaria en algunos pacientes. ¿Recuerdan esta imagen que les puso el doctor Mario de un rash malar? A esa rash malar, ya sabemos que es un rash malar, ya entendemos que es característica de un lupus cutáneo agudo o subagudo y sabemos que va a mejorar cuando le empecemos el tratamiento. Pero existen algunas otras lesiones que no sabemos si son realmente lupus, una infección, como tuberculosis, por ejemplo, o alguna otra manifestación, cáncer. Cuando eso sucede, entonces sí solicitamos una biopsia de piel que nos puede dar el diagnóstico. Muchos de los pacientes han sido diagnosticados primero con biopsia. En la biopsia de piel le dice que tiene lupus y entonces ya dan el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, porque solo tenía una manchita que no sabíamos de dónde venía y era una manchita que no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba y de repente empieza a tener un poquito de fiebre, no vaya a ser lupus, hasta mejor la biopsia. Y se realiza este tipo de biopsia. Si ustedes pueden ver, podemos, en esta diapositiva podemos observar cuáles son todos los diagnósticos diferenciales que debemos hacer. Claro, vamos a hacer diagnósticos diferenciales con infecciones crónicas como tuberculosis, VIH y hepatitis, que es lo más habitual,
Pero también podemos hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades reumatológicas. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Más o menos un 30 o un 40% de los pacientes que tienen lupus pueden sobreponerse con otra enfermedad. No solo tener, por ejemplo, lupus, sino tener lupus con artritis reumatoide, que se llama lupus. Podemos tener una enfermedad mixta de tejido conectivo que tiene todas las manifestaciones clínicas de lupus, pero también tiene otras no tan características como endurecimiento de la piel. Podemos también combinarla con otra enfermedad que se llama esclerosis sistémica, con síndrome de Sjögren, con sequedad de ojo, boca, nariz, con vasculitis o otra enfermedad. O sea, son un grupo de enfermedades. La vasculitis es una inflamación del vasito sanguíneo, pero también existe como entidad propia, así como la artritis, que es la inflamación de la articulación, y su enfermedad se llama artritis reumatoide. También podemos tener vasculitis y otras enfermedades como la vasculitis sistémica. Y por último, a una enfermedad de los músculos llamada dermatomyositis o polimyositis. Estas enfermedades pueden sobreponerse, afortunadamente no es frecuente, pero sí pueden llegar a sobreponerse. También tenemos otra, y es de las más características, es la sobreposición con síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Y entonces estas mujeres empiezan a tener coágulos en varias partes de su cuerpo, como el doctor les comentó de esta paciente que estaba en el hospital psiquiátrico y que tuvo una trombosis, la cual se le diagnosticó además una enfermedad llamada síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. O sea, no solo tenía lupus, que le había afectado esta parte neuropsiquiátrica, sino también había tenido estas manifestaciones trombóticas. Y esto es importante por lo mismo. Pensando en esta paciente que va al hospital psiquiátrico, probablemente si ustedes le preguntan, ¿le dolían las articulaciones? Ella diga no. ¿Tuvo lesiones en la piel? No. Yo empecé con una psicosis, me metieron al hospital psiquiátrico, estuve en el psiquiátrico y ahí desarrollé el coágulo de pierna. No realmente fue el que haya tenido más manifestaciones clínicas. Por eso no hay forma en la que podamos decirle a los pacientes con lupus, les voy a hacer todos estos estudios y revisarlos. Si no es porque vienen, vemos esa parte por la que vienen y cuando sospechemos de la enfermedad, pedimos anticuerpos y los estudios complementarios. ¿Alguna duda hasta acá o les generó alguna duda lo que comenté? La trombocitopenia y la hemopenia por ese proceso, nunca entendí las famosas petequias. Yo tuve muchas petequias, pero no entendí por qué. Las petequias se pueden dar como por muchas cosas. Las petequias son una mancha en la piel, una mancha moradita en la piel, eso quiere decir petequias. Las petequias pueden deberse a muchos factores, dentro de ellos las plaquetas bajas. Cuando no hay plaquetas muy bajas, quiere decir que se rompe fácilmente, cuando se rompe el vaso sanguíneo, quedan unas manchitas. Eso quiere decir petequias por trombocitopenia. Puede haber petequias por trombocitopenia. Suben las plaquetas, se borran las manchitas porque deshicimos a ese glóbulo rojo que andaba por ahí que manchó. Puede haber petequias por vasculitis, que quiere decir que hay una inflamación del vaso sanguíneo que permite la fuga de estos glóbulos rojos a través de sus paredes y manchan la piel. Y esas no se borran cuando mejoran, tardan a veces hasta años en borrarse completamente. O sea, la petequia es una mancha que es moradita y que depende de la etiología se va a quitar rápido o se va a permanecer. Esa es como la diferencia entre una y otra. Pero la petequia no es la enfermedad, la petequia es como tienes una manchita. Y generalmente se presenta en extremidades inferiores, es lo más habitual, que se presente de cintura para abajo, pero puede presentarse hasta en manitas. ¿Alguien más? Dígame. Doctora, en el caso de no achacar el diagnóstico por laboratorio a la presencia de un resultado de las velocidades de sedimentación globular, ¿puede colaborar, digamos, con el diagnóstico o descartar? No, para nada. No, la velocidad de sedimentación globular es un reactante de fase aguda. Los reactantes de fase aguda, para aquellos que todavía estamos introduciéndonos en esto,
Los restaurantes de fase aguda tienen una gran característica, que se elevan por cualquier cosa. O sea, si está embarazada, puede estar elevado; si tiene una gripa, puede estar elevado; si tuvo vómito, puede estar elevado; si tiene mucho estrés, puede estar elevado. O sea, es demasiado sensible y muy poco específico. Si llego yo, pero nos da una orientación a que algo no está bien, nada más. Pero para decir esto es un lupus, o es una artritis, o es una esclerosis, o nada, para nada. Solo me dice que algo no está bien. ¿Cómo podríamos verlo? Una persona que llegue y me dice: tengo muchísimo dolor, por ejemplo, de muñecas, me muero de dolor de muñecas, no aguanto el dolor de muñecas. Y dicen: es que lo más seguro es que te pegaste. No me pegué. No, sí, te pegaste. Le hacen una BCG y sale elevada, quiere decir que el compromiso probablemente haya sido inflamatorio. O sea, que está inflamado. Todavía no sé por qué. Me dice: no, le empieza a su casa dándole el diagnóstico de no tiene nada, sencillamente ve por qué tiene. Es que le acaba de dar COVID. ¿Se acuerdan? El COVID dio mucha sintomatología articular, entonces no, ya tuvo lupus. No, para nada. Quiere decir que algo le está inflamando. Entonces, a ese paciente le puedo hacer pruebas. ¿Y qué otra cosa trae? Mocos. Para que se acuerden. ¿Sí me explico? Por ahí podríamos ser como diferenciar. Ahora, otra vez, viene esta paciente, dice: no, tengo la BCG muy elevada, ya descarté que fuera, no traigo mocos, no es COVID, ya me hice la prueba. Entonces la prueba negativa no quiere decir que no tengas, pero vamos a poner que sí, ya me hice la prueba, no lo tengo, pero coincidió que no sabía que estaba embarazada, me hice una prueba de embarazo y estoy embarazada. Pues sí, puede suceder. El último caso sería: tengo una enfermedad articular, todavía no sé cuál, si puede ser artritis, si puede ser lupus, si puede ser dermatomiositis, esclerosis sistémica, podría ser. O sea, podría darnos más que nada hay que creerle a esa paciente que no es un dolor porque se cayó o porque falleció, ¿no? Sino que es de una característica inflamatoria. Adelante. Doctora, dos preguntas muy breves. Durante el periodo de COVID, muchas personas tienen lupus creyeron que tuvieron COVID. Y sin embargo no había manera de probar si tuvieron o no, y se decía que había mucha similitud entre el COVID y entre las manifestaciones de lupus. Hay gente que tuvo COVID y que tiene el lupus y no supo si tuvo COVID, y ahora todo lo atribuye al COVID. Mi primera pregunta sería si hay similitud o si hay hasta el momento pues investigaciones que comprueben que las personas con lupus somos menos inmunes al COVID. Y la segunda es muy práctica. Se mencionó aquí desde el principio que aquí en esta facultad hay un centro especializado para el estudio de lupus. Quisiera ver y que puede recibir personas con lupus. Quisiera ver si nos puede decir si sí, cuánto cuesta, si es que cuesta, si queremos acudir, cómo acudimos y qué tipo de atención se recibe. Bueno, empezando de la última hacia adelante, no tenemos un centro de atención para pacientes con lupus de a público general. Nosotros tenemos una unidad de investigación en lupus eritematoso-sistémico, en enfermedades reumatológicas, a partir del Centro de Investigación Biomédica de Oriente del IMSS. El problema, como ya se dieron ustedes cuenta, el tratamiento, el diagnóstico y el seguimiento del paciente con lupus es muy caro, excesivamente caro. Es muy costoso para cualquier sistema de salud. No con eso no quiere decir que no sean diagnosticados, sino que generalmente nosotros o los pacientes que vemos son pacientes que estén afiliados a Seguridad Social, IMSS, o sea, al Instituto Mexicano de Seguro Social. Esos pacientes pueden ser enviados por nosotros para agregarse a nuestros protocolos de investigación, sí, pero ahí sí tiene que ser enviado por su unidad médico familiar, llegar a un tercer nivel y la solicitud de esta atención. Pero no tenemos un centro, sino nosotros tenemos como una parte de la sede en la Facultad de Medicina, porque todos los reumatólogos que estamos formamos parte de la unidad de investigación somos docentes de esta casa de estudios, porque además formamos parte de esta Academia de Reumatología, pero nos permite ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces necesitamos proporcionar todo lo que sabemos hacia, pues, obviamente, la sociedad, que son los alumnos que están en formación. Entonces no tenemos forma como que lleguemos o les damos atención de lunes a viernes a cierto horario,
pero estamos en vías de que poder hacer un estudio poblacional para que se puedan dar cuenta las autoridades que esta enfermedad no es infrecuente. El problema es que al ser enfermedades invisibles, o que anteriormente se llamaban invisibles, que son tan poquitas pacientes, según estamos hablando de los sistemas de salud, que son tan poquitos, pues no era necesario ponerles tanto enfoque. Y lo que estamos tratando también de hacer es que vean que el resultado de esto, o el resultado crónico de estas enfermedades, es más costoso al sistema de salud. Es mejor tratarlos a tiempo, tratarlos bien, a que cuando lleguen ya, por ejemplo, con diálisis, que les cueste a Seguridad Social. Recuerden, no parece terrible, y yo creo que todas las personas que han estado en contacto con pacientes así se dan cuenta que esa es la realidad. ¿Cuánto cuesta un paciente con lupus, ¿no? A una Seguridad Social es lo que queremos visibilizar, que es una atención que puede ser muy adecuada porque tenemos toda la infraestructura para atenderlos en un sistema de salud, pero que si no nos damos cuenta que ya no es una enfermedad tan rara, pues nunca vamos a participar en esos programas. Entonces, pero cuando haya alguna atención, pues gestionaremos o trataremos de gestionar que puedan darse, por ejemplo, atención igual a población universitaria, sería lo ideal, al menos a un nivel desafortunadamente no tan grande como nos gustaría, pero tal vez a este nivel, ¿no? De cualquier modo, nosotros nos encontramos en la Facultad de Medicina, estamos en el cubículo 318 o 28, ahorita me van a corregir. Ahí estamos todos los, formamos parte del departamento de reumatología, y algunos alumnos les hemos dado consultas pues para evaluar si realmente puedan tener o no una enfermedad reumatológica, pero esto es como muy tratando de apoyar a la comunidad universitaria. Claro, no podemos mandar los estudios porque pues, no somos derechohabientes de INACHU, pensando aquí enfrente. Pero también poder decir que los alumnos de medicina o de la UAP tienen IMSS, entonces decir, ya hice el diagnóstico, ya pueden ir al IMSS para solicitar su atención médica, entonces podría ser como una atención muy temprana, ¿no? Entonces, sí, adelante, si quisieran, estamos en el departamento de reumatología de la Facultad de Medicina, en el 318, en el edificio B. Arriba del anfiteatro estamos. Perdón, es que hicieron reformas y perdón, ya como quedaron los números, mil disculpas. Entonces ahí estamos para cualquier duda o aclaración, pues adelante, ahí estamos. Y en cuanto a la primera pregunta, no es que los pacientes con lupus sean más inmunes al COVID. Realmente no. Los pacientes con lupus tienen un cambio en la forma en la que responden a los virus, y eso hace que probablemente por el tipo de medicamentos que tomaban, nosotros estamos, si lo piensan como parte de la fisiopatología, no hacen reacciones inflamatorias tan abundantes, solo separar por lupus, pero como por lo demás, tal vez, por eso nos cuesta más trabajo identificar infecciones. Infecciones, hablo de habituales. Una cistitis a un paciente rápido le da síntomas a un paciente con lupus, no, porque toma medicamentos antiinflamatorios, entonces casi le estoy dando el tratamiento que le voy a dar antes de la infección. No estoy hablando de la infección propia, sino de los síntomas. Al darle estos medicamentos no responden tan alto como otros. Por ejemplo, ¿qué dábamos en el tratamiento del COVID? Corticoides. Los pacientes con lupus ya tomaban corticoides desde antes, entonces es probable que no tuvieran tanta fiebre, no tuvieran tanto dolor. Dije que no tuvieran dolor, dije tanto. O sea, si, no sé, si un paciente llegaba a 40 grados por COVID, tal vez llegue a 39. ¿Sí me explico? No es que no tuvieran respuesta, no es que no tuvieran infección, probablemente tenían menos síntomas. La segunda parte es que los pacientes con lupus se cuidan más. Por ahí alguien se acercó y me preguntó, ok, ¿quiere decir que si tengo lupus no voy a tener cáncer de piel? Yo diría al revés, las personas que se protegen del sol no tienen cáncer de piel. ¿Quiénes van a ser las primeras que se protegen del cáncer del sol? Los pacientes con lupus. ¿Qué quiere decir? Que tienen menos exposición solar, que es un factor de riesgo, ¿sí me explico? Pero no es que tengan menos cáncer porque tienen lupus, tienen menos cáncer porque se protegen de manera diferente. Tienen menos infecciones comunes porque comen menos en la calle. Tienen menos sobrepeso en general porque se cuidan más la alimentación. Claro, les damos corticoides, suben de peso, pero hacen más ejercicio porque saben que les va bien.
se cubren más del sol, no les da tanto cáncer de piel, envejecen menos, ¿sí me explico? Así algunas otras cosas que podríamos ver a partir de el uso de fotoprotección. O sea, son pacientes que se cuidan más, que generalmente se cuidan más. Entiéndame, no que tengo lupus voy a envejecer menos, me cuido más la piel. ¿Sí? Siempre soy una persona que se cuida más, que está más en contacto con lo que necesita, que hace más terapia, que hace más yoga, que acude más al psicólogo. ¿Sí? Entonces, claro, los mismos pacientes por sus problemas van a tener o desarrollar otros problemas, pero se cuidan más en algunas otras partes. Entonces, es bien interesante ver cómo se desarrolla en todos los ámbitos pues, este tipo de enfermedades. Sí, díganme. Los falsos positivos de sífilis. Ok, los falsos positivos de sífilis es una pregunta muy interesante. Si ustedes recuerdan, hace 30, 40 años se realizaba BDRL a todas las mujeres que se iban a casar, a todas las personas que se iban a casar. De repente se empezaron a dar cuenta que habían mujeres, a ver, entiéndanme, estoy hablando de hace muchos años. Entonces, por favor, para que no me digan ahorita, ¿cómo crees? No, estoy hablando de allá para acá. Entonces, estas mujeres, ¿qué creen? No habían tenido relaciones sexuales y tenían sífilis. Entonces, pues ya no es que no habían tenido relaciones sexuales, con alguien se habían metido. A ver, les estoy tratando de hacer el ejemplo hacia adelante, ¿no? Pues sí, claro, ¿qué quiere decir? Estas pacientes eran positivas porque el BDRL tiene que ver con las anticardiolipinas. Entonces es un falso positivo porque tienen anticuerpos anticardiolipinas positivos. Con esto podía ser un buen panel, por eso así se utilizaba un buen panel para evaluar a las pacientes que sospechabas que tuvieran lupus. Tenían dentro de todo lo demás BDRL, salía positivo, entonces buscabas intencionadamente los anticuerpos antifosfolípidos. Ahora en este momento, en la actualidad, te sale más barato hacerte unas anticardiolipinas, un poquito más económico, hacerte unas anticardiolipinas que un BDRL que puede darte ser negativo y tener los anticuerpos. No sé si me expliqué. Eso quiere decir, ¿y por qué lo preguntan? Porque es muy probable que les hayan hecho cuando iban a donar sangre. Iban a donar sangre y de repente tiene sífilis. No, hombre, tiene sífilis. No, es que estamos positivas y habría que hacer todo el protocolo para sífilis, porque era más probable que tuviera sífilis que tuviera lupus. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado en ese momento la epidemiología? Es bien interesante cómo ha cambiado, porque antes era más probable que tuviera sífilis, porque casi no se utilizaban los preservativos, y actualmente pues, es más probable que tenga lupus, porque los preservativos en general se utilizan de manera más habitual, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues les agradezco mucho su atención.